comido como 20 chicles en el trabajo por los nervios, pero vamos a estar puestos en pies para considerar la palabra del Señor en el Salmo 22, versículos 1 y 2. Te adoramos, Señor. Me acompaña mi prima y mi tía, esa es la hermana de mi mamá, es la mayor, más nervio me da. Yo creo que el pastor se iba a reunir en la oficina, si no me equivoco. Buscamos la palabra del Señor en el Salmo 22, versículo 1 y 2. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no responde. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de poder estar en este lugar adorando y glorificando tu nombre, Señor. Y qué mejor, Dios mío, que adorar juntamente con mis hermanos, elevando adoración a ti, Señor, ante tu trono. Pidiéndote en esta hora, Padre, que tomes el control, Señor. Que me uses tal y como tú sabes hacerlo, Señor, porque yo sin ti absolutamente nada soy. Pero tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Tu palabra que transforma, eso es lo que pedimos en esta noche, Señor. Que sea tu palabra en cada corazón. Que sea tu palabra, Señor, trastornando los pensamientos, trastocando los corazones, Señor. Yo te pido, Padre, que pases carbón encendido sobre mis labios, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo así tal como lo hiciste conmigo, Señor, y que una vez más tú nos recuerdes, Señor, que tú estás con nosotros. Yo te lo pido, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén. Como tema le he puesto a esta reflexión, ¿qué necesitas para no rendirte? En forma de pregunta. ¿Qué necesitas para no rendirte? Mira para el lado, para tu derecha, para la izquierda y dile a 2 o 3 personas, ¿qué tú necesitas para no rendirte? Y ve pensando, ¿qué necesitas para no rendirte? A medida que yo escuchaba a Yanin, yo decía, Dios mío, pero yo no le dije nada a ella. El Señor es mío. Y para comenzar, voy a comenzar con una breve historia, explicación, proceso. El primero es del diamante. Y a medida que yo iba buscando información, yo dije, qué interesante. Dice, su viaje comienza en un lugar más profundo de lo que imaginas. Los diamantes naturales se forman en condiciones de presión y temperatura extrema, existente a profundidades de 120 a 200 kilómetros en el manto de la Tierra. Terrestre. Para poder obtener los diamantes son llevados cerca de la superficie o cerca de la Tierra a través de erupciones volcánicas profundas por un magma. Voy a repetir, para que ellas salgan a la Tierra son a través de erupciones volcánicas profundas por un magma. Los diamantes son átomos puros de carbono en forma polimorfa y que bajo condiciones de presión y temperatura extrema se forma esta linda piedra llamada diamante. Y el segundo proceso que te quiero contar es sobre la perla. La perla es producto del dolor, resultado de la entrada de una sustancia extraña o indeseable en el interior de la ostra, como un parásito o un grano de arena. La parte interna de la concha de una ostra contiene una sustancia llamada nácar. Cuando un grano de arena penetra las células del nácar, comienza a trabajar y cubre el grano de arena con camadas y más camadas para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado de la linda perla, se forma. Una ostra que no ha sido herida de algún modo no produce perlas, pues la perla es una herida cicatrizada. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú necesitas para no rendirte?
saca de tu proceso tu mejor perla. El diamante necesitó de la erupción volcánica para poder salir a brillar. La perla necesita el nácar de la ostra para poder resplandecer y formarse una perla. Y yo te pregunto, ¿qué tú necesitas para no rendir? Y a medida que yo iba buscando y analizando, yo decía, wow, Señor, la vida realmente desde que nacemos hasta que el Señor nos venga a buscar, lo que vaya a pasar, es completamente un proceso. Y según la Real Academia Española, estoy aprendiendo, y me la aprendí de memoria, significa método o sistema que se debe seguir. Proceso, método o sistema que se debe seguir. O sea, que cada proceso en tu vida, desde que tú eres un niño, es completamente necesario para tu crecer, para tu conocimiento y para muchas cosas hermosas que deben de suceder en tu vida. Primero, hay procesos que los buscamos por calzones, pero hay procesos que debemos pasarlo para aprender, para crecer, para conocer y para acercarnos más y más a Dios. ¿Cuántas camadas tú necesitas para que se forme en ti esa perla? Una perla completamente cicatrizada, con algo tan hermoso y tan caro que vale. El diamante necesita de unas temperaturas exorbitantes para que pueda salir a flote a la tierra. Y entonces yo estaba leyendo en una subasta, no recuerdo la fecha, estaban subastando un diamante pequeño, color amarillo. ¿Y saben cuánto lo vendieron? En 32 millones. ¡Wow! ¿Qué cosas tú has tenido que dejar en medio de tu proceso? Y yo decía, Señor, gracias por los procesos, pero yo decía, hablando conmigo misma, a veces es necesario traer estos tipos de temas para refrescar nuestra memoria, porque esto a lo largo del camino uno siempre lo va escuchando. Pero son dos procesos naturales, el diamante y la perla. Ay, qué bueno. Pero te voy a hablar de un proceso que es el proceso más hermoso que ha pasado sobre la faz de la tierra. Te voy a hablar de un proceso que tanto como tú como yo hemos padecido, hemos llorado, hemos querido enganchar los guantes, hemos querido dejarlo todo, pero yo te voy a contar el final de ese proceso. Acompáñame a la palabra, que es donde mejor se explica. En Isaías 53, ya saben por dónde voy. Y yo te voy a contar, y fue, bueno, Cristabel y mi prima saben que este mensaje yo lo tenía hace tiempo. Y ella me decía a mí, ¿cuándo lo vas a dar? Ah, no sé, no tengo fecha. Y cuando se me acercan y yo, ay Señor, que yo voy a dar. Y me fui para el baño del trabajo y yo me pongo mala, me pongo nerviosa, yo rebajo. Y me decían, sí, ya yo te lo di hace tiempo. Ok, pues vamos allá. Este proceso que día tras día, noche tras noche, en cada esquina se nos va pronunciando una y mil veces, y a veces se nos olvida. Se nos olvida este tipo de proceso, que usted y yo al lado de ese proceso se queda nada. Pero vamos a la palabra que me lo describe perfectamente. Isaías 53, versículo 13 en adelante. Fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos la paz.
fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, y no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron a muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo les rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Qué tú necesitas para no rendirte? Él fue golpeado, él fue trasquilado, fue la peor vergüenza que él haya podido pasar. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué tú necesitas para no rendirte? Es necesario pasar un proceso, es necesario que te caigas y te vuelvas y te levantes, es necesario que ores, es necesario que te acerques, es necesario los golpes. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué tú necesitas para no rendirte? Mucha gente dice, ay, mira para el lado. Si ese está mejor que yo. Ay, si él lo hizo, ay, bendito, yo puedo. No, es que tú no estás en los zapatos de él. Mira la cruz. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Mira a la cruz. ¿Quién puede cargar una cruz con todos esos golpes? Lo escupieron. A mí solamente cuando me hablan y me tiran 2 o 3 escupidas, yo digo, ay, fóneme. Imagínate tú caminar por ese camino. Solo imagínate. Y solamente el Señor te está preguntando hoy, ¿qué tú necesitas para no rendirte? Mira la cruz. Corona de espinas, abofeteadas, una cruz sumamente pesada, siendo él un hombre sin manchas, no teniendo culpa, no había hecho nada criminal y lo trataron como tal. Y yo quiero llevarte a las 7 palabras de Jesús. Mira cómo lo hice, rapidito. La primera palabra que dijo Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. ¿Sabías tú que en el proceso tienes que perdonar? Si no perdonas, no avanzas. En el proceso te van a herir, te van a juzgar, te van a señalar, te van a criticar y van a decir de ti lo peor, cierto o no cierto, no importa. Pero tienes que perdonar. Y aún Jesús, en su peor momento, en su peor proceso tan difícil, siendo aún inocente, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y qué difícil se le hace al ser humano perdonar. Y qué difícil se le hace al ser humano: te perdono. Yo perdono, pero no olvido. El que me la hace, me la paga. Así estamos hoy día. Yo he escuchado hasta que usan un versículo de la Biblia: tienes que ponerme la mejilla, pero me tienes que poner la otra. No me digas.
tenemos que perdonar. La segunda palabra, esto te estoy llevando por tu proceso. Cada cual sabe por lo que está pasando, cada cual sabe por sus situaciones, cada cual sabe sus pensamientos. Y la segunda palabra que dijo Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabía usted que en tu proceso tú vas a bendecir a otro? Aún en tu peor tormento, aún en tu peor dolor, tú harás brillar al que está al lado tuyo. Cuando yo pasé por el proceso de la muerte de mi mamá, yo no sabía que yo había bendecido a tanta gente por gracia y misericordia del Señor. En mi sonrisa, en el trabajo, aquí en la iglesia, muchas personas se me han acercado y me dicen: tú me has dejado boquiabierta. En tu proceso tienes que bendecir a otros. Desde hoy, te aseguro que desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. La tercera me encantó. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Aún en medio del proceso de Jesús, Él cuidó de su madre, no desatendió sus responsabilidades. Este acto demuestra que no solo hay que recibir amor, sino saber darlo sin importar las condiciones. En medio de tu proceso, no pierdas de vista tus responsabilidades y menos te encierres en ti mismo. Ama y déjate amar. Ay, yo me río, perdón, porque cuando yo estaba leyendo esto, ciertamente es que cuando nosotros estamos pasando por X problema, situación, proceso, nos encerramos de tal manera que literalmente usted siente el muro y tú haces como que, ok, por aquel camino. No te encierres, porque a veces estás mirando tan de cerca tu situación que se te olvida que habemos más, que también pasamos por ahí, podemos dar un poquito de luz, te podemos dar la mano para ayudarte. Una de tus responsabilidades es no encerrarte. Hay siervos del Señor que quieren darte la mano, ayudarte en tu proceso y caminar contigo. Pero déjame decirte algo, que si tú no te dejas, después no digas: nadie me ayudó, me dejaron solo. Analízate, ¿estás encerrado en ti mismo y te estás jugando en un vaso de agua, o vas a permitir que otros nos acerquemos y nos ayudemos? ¿Sabes? Yo no te estoy diciendo: siéntate conmigo y cuéntame tu problema. ¡Oh, que no! No. El yo simplemente acercarme y decirte: mira, estoy pasando por una situación difícil, necesito que me ayudes a orar. Claro. Estás siendo responsable, diciéndote a ti mismo de que, wow, esto está fuerte, yo no puedo. Ama, pero déjate amar. Y su cuarta palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí es que la cosa se pone buena. El proceso, habrá momentos que te sientas que Dios te dejó, que Dios te miró y hizo: no vale la pena. Y yo me imagino a Jesús en la cruz, sintiendo todo ese peso, y que también su padre haya quitado la mirada y dijo: no, aquí fue. ¿Por qué me has desamparado? Y muchas veces en el proceso le oramos al Señor: Señor, ¿dónde tú estás que no te veo? ¿Dónde tú estás que yo no te escucho? Y tú no me dijiste que en mi proceso me ibas a ayudar, que me ibas a fortalecer, que me ibas a refugiar, que tú eres mi amparo y etcétera de tu palabra, pero yo no te siento, yo no te escucho, yo no te veo, no veo nada. Y aquí comienza entonces a sudar la gota gorda y empezamos a pensar cosas que no son. Habemos mucho así en el proceso. En vez de aprender, lo que hacemos es: pero también es válido.
pero no te rindas. Porque si sigues y te quitas, no vas a continuar. Cállate todo. En la quinta palabra dice: tengo sed. Yo no sé si a usted le pasa que a medida que uno sigue hablando, uno le da sed. Cuando uno llora, a uno le da sed. Y yo me imagino que cuando tú estás en medio de tu cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí parecemos unos teóricos, unos filósofos tremendos, y hablamos por un tubo y siete llaves sin dar pausa, y ahí no hay pausa que valga. Pero entonces llegó la quinta palabra, pues si estás ahí hablando todo lo que da, y de momento tengo sed. Claro que te va a dar sed. Estás desnutrido, estás desnutrida. Estás agobiada de tu proceso. Es que ya no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, te sientes seco. Y donde dice la palabra que cuando tú me das agua yo me sacio, pero es que dale permiso. Si no le das permiso, lamentablemente te tengo una noticia: tu sed no va a ser saciada. Siempre hemos dicho que Dios es un Dios caballero. Él toca, Él advierte, Él tira y dice, no te avergüenza, la tira al aire sin mencionar el nombre, pero solamente tú abres o cierras. Y su sexta palabra: todo está consumado. Consumado es. Y ahí es cuando nosotros hacemos ya Señor, enganché los guantes, ya no puedo, hasta aquí llegué, no entiendo por qué tú me haces pasar por esto si yo no sé a dónde voy a ir, si a izquierda, a derecha, no sé, no te escucho, no tengo dirección, no sé a dónde voy a ir, no sé qué está pasando, Señor, ¿qué pasó? Ay, me dejaste. Consumado es, ya, hasta aquí llegó Rosdale Reyes Rivera, ya no puede más. Y engancho los guantes, porque dejo ya la pelea, ya no quiero más, ya no quiero seguir, ya me rindo, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Pero aquí llegó. Te rendiste. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí expiré. Aquí morí. Ahora sí, que todo lo que decían de mí se acaba de cumplir. Ya no quiero más. Ya morí. Ya entiérrenme. Y aquí es cuando nosotros empezamos a renegarle a Dios. Cuando no vemos sus promesas cumplidas. Cuando vemos que en medio del proceso no vemos nada, no sentimos nada, no escuchamos nada, Dios no nos da una palabra, vengo a la iglesia y salgo tal como llegué, ya no quiero saber de nada, ya morí. Aquí es cuando las personas deciden ir a abrir esa puerta y jamás regresar. Porque entendiste que Dios no estuvo en el proceso y se acabó todo. Porque no tienes dirección y no salió todo como tú creías que iba a salir. Cuando nos dan malas noticias y nos derrumbamos, cuando nos quitan la casa y no sabemos a dónde vivir, no tenemos refugio, no tenemos amparo y ya expiré, ya morí, ya no quiero, ya se acabó todo. Yo te pregunto, ¿qué necesitas para no rendirte? Hoy el Señor te está preguntando directamente a ti, ¿qué tú necesitas para no rendirte?
Porque yo te tengo una noticia. La mejor noticia del mundo entero sobre la faz de la tierra, sobre la palabra del Señor. Él resucitó. Él no se quedó muerto allí mientras la gente decía, yo te lo dije. Él iba a morir, ahí se quedó. ¿Cuánta gente te ha dicho lo mismo? Yo te lo dije, que te ibas a quedar ahí, que te ibas a morir, que no ibas a crecer, que no ibas a prosperar. Yo te lo dije, te di 3 meses, te di 6 meses y se cumplió. Yo te lo dije. ¿Sabes por qué? Porque en un momento de tu vida decidiste descansar. Decidiste, ok, Señor, para un momento porque no sé qué voy a hacer. Y la gente no entiende que hay un Dios allá arriba en los cielos que ha resucitado de los muertos. Aquel que lo habían señalado, que lo habían juzgado, que lo habían criticado. Y Él se levantó de los muertos. Y tú te vas a levantar en medio de tu tempestad, en medio de tu situación, en medio de tu mortandad. Tú te vas a levantar. Y te lo traigo y te traigo este proceso vivo sobre la cruz del Calvario. La peor vergüenza que haya podido pasar este ser humano, tanto como tú y como yo. Aún en medio de tu mortandad, aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de tu situación, aún en medio de tu proceso, aún en medio que no sabes a dónde vas a ir, aún en medio de tu barca que va sin rumbo, Él resucitó. Y hoy yo te vengo a decir que tú necesitas de ese Rey de Reyes para no rendirte. Que tú necesitas hoy. Hoy son fuerzas, es un abrazo, lo que sea. Hoy el Señor te dice que tú necesitas para que resucites de los muertos. No vas a apestar, créeme. Él levantó el tercer día. Y yo traje una pequeña dinámica, pero esta dinámica tiene nombre y apellido. Y yo siempre le pregunto al Señor, dime, es que esto me da nervio. Y el Señor puso en mi corazón, guardia. Lo vas a hacer con guardia. Así que esto no es una dinámica por un mero hecho. Esto es una dinámica porque hay un propósito. Así que Cristabel, llévalo atrás. Y este proceso, esta silla que ustedes ven en el medio, eso es tu vida, el camino. Habrá muchos tropiezos, habrá muchas situaciones, habrá sin número de cosas. Pero el primer proceso, Cristabel va a hacer el papel de simplemente por medidas de seguridad, nada más eso. Ella va andando sola en su proceso, Carmina guardia, sin miedo, que Cristabel está ahí por medidas de seguridad. Y a medida que tú vas caminando, tú no sabes a dónde ir, pero decides aún así caminar sola, sin ninguna ayuda, sin la mano de Jehová. Y a medida que tú vas caminando, a veces nosotros los seres humanos somos tan terribles que decidimos dejar al Señor a un lado porque Él no sabe. Yo quiero hacerlo sola. Y llegaste al final de tu proceso, pero llegaste destruida, llegaste sin fuerza, llegaste agobiada y llegaste muerta. Y aquello que habían dicho de ti se cumplió. Palabras de hombre. Porque ahí llegó. Ya. Eso es cuando permitimos que nuestra mente y nuestros pensamientos nos coman, porque nuestra mente es terrible, y dejamos al Señor de un lado. O a veces encerramos esos cuartitos, como decía Carmen en su predicación. Ay, déjame adornarlo bonito para que el Señor no entre aquí. Esto es lo que pasa. Que llegas destruida, sin fuerza, con sed. Me desampararon y literalmente me desampararon. Versus este proceso, que es el segundo, que este es el que yo quiero.
Vas a pasar igual los mismos tropiezos. Vas a pasar igual completamente a ciega, porque el que me diga a mí que sabe lo que está pasando, bueno, me avisa y nos sentamos para dialogar. Porque jamás pensé yo que mi mamá iba a morir. Proceso que... Cuando viene entonces, Nereida, Ricky, cuando viene entonces, en medio de tu proceso, permites al Señor, le permites al Señor ir contigo en este viaje de aventuras. Comienza a caminar, Guardi. Estás caminando sin saber a dónde vas, Guardi. No sabes qué vas a hacer, si vas a ir a la izquierda, si vas a ir a la derecha, pero ¿sabes qué? El Señor te está llevando de la mano. Cuando Jesús está en medio del camino, Él es el que te va a guiar, aunque tú a veces no entiendas. Y dice, hoy Señor, estoy cansada. Carmelo, siéntala, Jesús. Él te sienta para descanso en medio de tu proceso. Te acobija, enseñarte que te ampara, te refugia. Es el mismo camino. Cuando lo caminas sola y estás cansada, no hay un stop en tu vida. Pero cuando caminas en el Señor, tú vas caminando, pero vas caminando tan segura que estás a ciegas, pero el Señor te lleva de la mano y te va dirigiendo. Porque a veces nos hacemos tantas preguntas, pero Señor, eso no era mi plan, eso no era lo que estaba en mi mente, eso no era lo que yo quería. Pero ¿sabes qué, Guardi? Tienes que estar completamente segura, porque aún en medio del proceso, sabrá Dios te encuentres tan cansada, que hoy el Señor te da descanso y te acobija. Y el Señor hoy es el que te dice, tranquila, Guardi, tranquila, hija, que yo sé lo que estoy haciendo, solamente confía, que yo te llevo de la mano. Entonces comienza el Señor y dice, ok, ya descansaste, pues vamos a seguir. Camina y sigue, continúa con tu camino. No te detengas, no mires atrás qué pasó, qué dejó de pasar. Solamente confía en el Señor. Ay, pero este camino ha sido tan largo, Señor, que me ha dado sed. Ah, tranquila, hija, yo tengo eso resuelto. Yo te voy a dar de beber. Yo te daré de esa agua que sacia tu sed. Porque ¿sabes qué? Que en este camino el Señor tiene todas para batearlo y tiene de todas en el camino. Cuando tú decides dejar que el Señor guíe tus pasos, aunque tú no entiendas el proceso, va a haber una resurrección. Pero cuando tú decides caminar sin el Señor y dejarlo de un lado, entonces habrá una agotación, te va a agobiar y tu espíritu se va a entristecer. Pero en este momento el Señor te ha dado agua, porque tienes sed, has caminado mucho, has preguntado mucho, has hablado con Él, has gritado, has llorado, te has desesperado. Pues para que no se te seque la garganta, hoy el Señor te da agua. Pero continúa, hija, porque el camino sigue. El camino no se acaba ahí. Tu vida, tu camino no se acaba ahí. Y el Señor comienza a guiarte. Comienza a guiarte hasta llegar a este momento donde tú dices, ah, wow, Señor, esto era. Y entonces el Señor te quita las vendas, hace que mires, te pone de frente y te pone un aroma y te pone un muro y levanta tus manos. Y hace que mire el camino que has caminado, todo eso, pero para una victoria, para una resurrección. Y el más hermoso de los regalos del Señor es que Él resucitó para dejarte saber a ti que en medio de tu proceso el que está es el Rey de Reyes, el que manda y va. Para dejarte saber a ti que no importa qué, el Señor resucitó.
para darte a ti lo que nadie puede darte. Me encanta la historia de Aarón y de Hur, porque en este momento él estaba completamente cansado. Y el Señor le puso 2 varones a sus lados, porque a medida que mientras él tenía sus manos arriba adorando al Señor, él tenía que mirar cómo destruyó a todos en medio de esa batalla. Así que tú miras, te acordarás de este día, te acordarás de este día. El Señor sabe las cosas que hace. Muchas gracias. Un sistema que se debe de seguir, un proceso. Y yo te voy a pedir en esta noche que tú cierres tus ojos y te preguntes qué tú necesitas para no rendirte.